en razón de sus actividades, su ejercicio profesional como periodistas, el móvil de la persecución por razones políticas, el móvil de la persecución por emitir conceptos, difundir información, expresar su opinión, puede ser algo fundamental, esencial de investigar. Y por tanto, de ahí hay que investigar a quienes hayan sido afectados por esa libertad de prensa que ha ejercido el periodista victimizado. Y debe ser una de las hipótesis contempladas en cualquier plan de metodología de investigación que asuma un juez de instrucción o un fiscal o investigadores de policía judicial en la investigación del crimen. Muchas gracias. Y una última pregunta, doctor Andreu. ¿Podría profundizar un poco más en la importancia del deber del Estado de crear, conservar y, en su caso, reconstruir archivos sobre instalaciones de reclusión policiales o de otra naturaleza? Bueno, hay un elemento que es fundamental. Todo Estado tiene la obligación de mantener registro, primero de mantener a las personas en sitios, lugares oficiales de detención y mantener un registro oficial de detención accesible a los órganos de control del Estado, al Poder Judicial, a los familiares y a toda persona con interés legítimo. Esto ha sido un estándar acrisolado en varios instrumentos internacionales, el último en fecha, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, pero también sobre los principios de buenas prácticas sobre la privación de libertad en las Américas. Es un estándar muy importante. Se debe mantener. Más aún, hay que tener en cuenta que estos son, en caso de desaparición forzada o de otros delitos que puedan cometerse como tortura o ejecuciones extrajudiciales en una cárcel, son elementos fundamentales para una investigación judicial y son una prueba. Y un Estado no puede destruirlo, so pena de concurrir a la impunidad. Pero solo para precisar, si me queda un poco más de tiempo, ¿podría detallar un poco más entonces cuando se da un supuesto de destrucción de estos archivos sobre la obligación de reconstruir esos archivos? Sí, yo creo que hay un estándar, la necesidad que tienen los Estados de mantener los archivos. Hay pocos estándares normativos en esta materia, tal vez los pocos que hay es el artículo 15 y 14 y 15, los principios para la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la lucha contra la impunidad, llamados principios de impunidad de Naciones Unidas, que establecen la obligación o recuerdan la obligación del Estado de preservar y mantener tales archivos. Destruir esos archivos, el Estado tiene un deber, considero que tiene un deber, dado el carácter de jus cogens de crimen de desaparición forzada, tiene una obligación de desplegar toda la actividad necesaria de forma diligente y seria para reconstruir estos archivos. Gracias, señor presidente. La comisión no tiene más preguntas. Muchas gracias, doctora Serrano, y a través suyo a la Comisión Interamericana por las preguntas formuladas. Y a continuación doy a la representación de las presuntas víctimas el uso de la palabra. Doctora Ariela Peralta, sírvase a indicar quién es o quién haría las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Las voy a realizar yo. Buenas tardes, doctor Andreu. Tratando de tomar un poco su presentación inicial y las preguntas, las respuestas esclarecedoras en torno a las preguntas de la Comisión Interamericana, me gustaría que nos pudiera ilustrar sobre, en el caso en que los repositorios, los archivos, los repositorios de información estén todavía en cuerpos de seguridad que están activos. O sea, me refiero a toda la información de seguridad está todavía, el repositorio está en cuerpos que son cuerpos investigativos activos y que han, en un supuesto que han tenido esta investigación durante toda la vida de un país. Y un país, en un supuesto también, que ha pasado por épocas represivas o dictaduras. ¿Qué impacto tiene esto para las investigaciones? ¿Qué impacto tiene esto para las investigaciones judiciales y para el acceso a la verdad? Bueno, en un contexto como la distinguida representante de las presuntas víctimas me escribe, es obvio que eso tiene un impacto altamente negativo. Las transiciones, las superaciones de regímenes militares o autocráticos o autoritarios es un proceso de muy largo aliento, unido al concepto de cultura política. La permanencia de documentación de archivos oficiales, en la cual existen grandes
certezas o al menos grandes indicaciones de que reposa información que tiene que ver con crímenes bajo el derecho internacional como la desaparición forzada y otros, se mantenga y reposen en lugares militares, en instituciones que estuvieron vinculados, al menos sus miembros, cuando no institucionalmente, a este tipo de crímenes, genera una situación de, podríamos decir, de inhibición del Poder Judicial y de los investigadores de acceder. No hay garantía de transparencia, no hay garantía de preservación de los archivos para efectos de la justicia y para efectos de la verdad. Esto fue uno de los temas que abordaron los dos expertos sobre impunidad, de los principios de impunidad de Naciones Unidas, y por eso destacaron la necesidad que los Estados deben tomar medidas para salvaguardar estos archivos, sanciones penales para quien milite contra su conservación o quien milite por su destrucción o alteración, de tal suerte que la sociedad pueda, por un lado, tener acceso a este tipo de archivos, que la justicia, en un clima de serenidad, pueda administrar justicia de forma imparcial, sin presiones, sin inhibiciones, y en este caso lo mejor es que esos archivos, si esa es la tendencia, sea puesto a disposición de organismos civiles especializados en tal materia. Al respecto, precisamente los 2 últimos años, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha profundizado su estudio sobre la verdad, sobre el tema de los archivos, y ha llegado a este tipo de conclusiones. Si entiendo bien su respuesta, podríamos pensar que dificulta o tiene un impacto muy grande para una investigación realmente efectiva e imparcial, en que los cuerpos de seguridad concentren toda esa información y se nieguen a darla. Eso tendría en una sociedad que consideráramos democrática un impacto difícil, un impacto fuerte para no alcanzar una investigación efectiva en un caso de desaparición forzada. Así es, tendría un impacto negativo, y creo que no sería una contribución al esclarecimiento de los hechos ni una contribución a la actividad del Poder Judicial de la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, y de acuerdo a su experiencia y conocimiento en la materia, ¿existen restricciones que le permitan al Estado invocarlas para el acceso a la información en materia de desaparición forzada? Bueno, en el tema de acceso a la información es obvio que el derecho internacional impone una serie de restricciones, autoriza a los Estados en cierto marco imponer una serie de restricciones, razones de seguridad nacional, razones de orden público, razones de vida privada, todo depende. Pero tratándose de archivos que contienen información sobre desaparición forzadas u otro tipo de grave violación de derechos humanos constitutiva de crimen bajo el derecho internacional, no hay razón para invocar este tipo de razones. Y más aún, se ha considerado en diferentes jurisprudencia y doctrina de Naciones Unidas que se debe tener, los jueces, los investigadores deben tener acceso irrestricto a este tipo de material, y más aún que las víctimas, y así lo plantea el artículo 15 de los principios de impunidad de Naciones Unidas, que las víctimas y familiares deben tener acceso irrestricto, porque esto está vinculado al derecho a la verdad, que tiene ciertas similitudes con el derecho a la información, pero es distinto en cuanto es un derecho calificado por la jurisprudencia y por instrumentos internacionales de inalienable, que está referido a una situación muy particular, la comisión de graves crímenes bajo el derecho internacional. Usted nos trajo con esta respuesta a otro tema, y usted al principio enumeró todas las violaciones múltiples que generaba un delito complejo y de esta naturaleza, y en ese sentido nos trajo ahora en su respuesta el derecho a la verdad. ¿Cuáles son, desde su experiencia, de su conocimiento sobre el tema y como garantía también de no repetición, las consecuencias cuando una sociedad no ha alcanzado ningún tipo de verdad, ni una verdad social, ni una verdad institucional, ni una verdad judicial, por lo menos dentro de las definiciones que se conocen en lo que se ha llamado, para responder a la historia que nos ha tocado vivir en la justicia de transición? Bueno, yo creo que la negación al derecho a la verdad, la negación al acceso a la información sobre las graves violaciones de derechos humanos, la negación
el acceso a los archivos que contengan esta información, podemos decirlo que entre los políticos crean un clima de impunidad. Crean un clima en que el mensaje a la sociedad es decir, esto pasó y no va a pasar nada más. De resignación a que valores de justicia, derechos humanos y democracia no pueden imperar en una sociedad. Causan profundas desesperanzas en la sociedad y merman la credibilidad de la sociedad en un Estado de Derecho garante de los derechos humanos. En términos jurídicos, se convierte en un mecanismo que promueve y alienta la impunidad y está en contradicción con la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y castigar y de hacer la verdad, no solamente a las víctimas, sino a la sociedad. La sociedad en este tipo de crímenes de jus cogens, en este tipo de crímenes bajo el derecho internacional, tiene un derecho, hay un derecho colectivo a saber qué pasó, por qué pasó, a quién se victimizó, por qué se victimizó y quién es victimizado. Y eso es parte de lo que un corriente de la doctrina de derechos humanos, y ya está acuñado ello en los principios de impunidad del señor Joanet y la profesora Diana Orinschler, y que hacen parte de los principios de Naciones Unidas, es el derecho a la memoria. Este tipo de situaciones conculca y vulnera el derecho a la memoria, un derecho que es fundamental para crear un clima que rechace la impunidad y ponga como valores éticos de cualquier sociedad y cualquier forma de coexistencia humana organizada, valores de justicia, dignidad humana, democracia y Estado de Derecho. ¿Podría también de su conocimiento sobre este tema ilustrarnos sobre si es considerado en el derecho internacional un derecho autónomo, un derecho a la verdad? ¿Y por qué? Bueno, hay diferentes posiciones sobre eso aún. No obstante, el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, Naciones Unidas, a través de estos principios sobre impunidad y los estudios que ha venido adelantando año tras año la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no hace más que sistematizar el estado del desarrollo de la jurisprudencia de todos los sistemas, el estado del desarrollo de las resoluciones de los diferentes órganos políticos que se han expresado al respecto, que básicamente son las Naciones Unidas, el Consejo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Mercosur y obviamente la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Han concluido que es un derecho autónomo y distinto del derecho a la información, de naturaleza diferente, con titulares muy específicos, porque está vinculado al hecho de una comisión de un hecho ilegal bajo el derecho internacional, como es un crimen bajo el derecho internacional, llámese grave violación de derechos humanos, llámese crimen de guerra, llámese crimen de lesa humanidad y otras modalidades graves de afectación de derechos calificadas como ilícito bajo el derecho internacional. Disculpe, la Comisión Interamericana le ha preguntado y usted nos ha iluminado respecto a las limitaciones que existen cuando se utilizan tipos penales fragmentados, y así se refirió a cuando se persigue, por ejemplo, por la ocultación de documentos o por la destrucción de registros. ¿Y qué pasa? Y también usted nos fue claro al principio sobre que no exonera al Estado la obligación el que no esté tipificado a nivel nacional. Y también nos extendió sobre el principio de legalidad. ¿Qué limitaciones o qué impacto tiene una investigación de este tipo cuando la calificación es cerrada? Digamos, el supuesto de que un Estado califique tipos penales que tenga, pero erradamente, por ejemplo, secuestro extorsivo, o sea, califique otros tipos penales que considera que tienen, que pueden acercarse a la figura sin calificarlo como desaparición forzada. Lo que sucede es que se fragmenta el efecto en la investigación, en el juzgamiento, en la sanción. Es que se fragmenta el delito de desaparición